Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Oigan, pues no sabía cómo retomar estos videos y es por algo en particular que me pasó que ahorita les voy a contar, pero también porque en estos días yo me he preguntado como, ¿a dónde quiero llegar con estos videos? ¿A dónde? Y es que cuando yo estaba hablando del libro de Ernesto Sabato, alguien me publicó que pues desde la ignorancia total, y claro que soy una ignorante, claro. Yo solo hice el comentario que aquí en el libro decía eso, o sea, literalmente lo dice. ¿Qué quiso decir el escritor? No lo sé. Pero bueno, a mí me gustaría hablar del Lazarillo de Tormes, pero si ya me comentaron eso en el video anterior, ¿se imaginan personas que han escrito durante 500 años, o por lo menos en el último lustro no, sería pues en el último medio siglo de los estudios que se han hecho de esta literatura? ¿A qué me van a decir? Bueno, pues entonces los videos, el día de hoy yo quiero decirles que quiero pasar en la compañía de alguien que quiera pasar, no sé, el desayuno o la tarde, que conozcan a esta persona, decir, mira, aquí Catalina, yo soy Catalina, habla mucho, quédate ahí desayunando con ella y que se hagan compañía las dos. Y es que miren, uno da, eso fue lo que me pasó, uno da la salud por hecho o la vida por hecho y uno piensa que tiene tiempo. Y yo conocí a una persona a la que admiraba muchísimo, mucho. Claro que esta persona tenía luces y sombras y por alguna razón nos separamos. Pero resulta que en julio recibo la noticia de que se murió. Y por supuesto dicen que si quieres que te salgan tus defectos, cásate. Y la persona que quiere que le salgan sus virtudes, pues que se desuscriba de este mundo. Y bueno, pues esa persona yo sé que tuvo luces y sombras, tuvo muchas cosas negativas, pero también muchas cosas positivas y yo la admiraba mucho. Esta persona me ayudó a formarme en la vida y fue mi mentor. Y también yo puedo pensar que gracias a él tuve una carrera universitaria. Entonces, yo me pregunto, si él ahorita siguiera vivo, probablemente no me contactaría con él, por muchas cosas particulares. Pero si ahora que ya sé que se murió y yo pudiera hablar con él, ¿yo qué le diría? Y aquí es donde quiero como encontrar un camino con estos videos. Decirle, ¿sabes qué? Vamos a hablar un ratito. ¿Qué me ha parecido a mí este libro? Y desde la ignorancia, platicarte mi forma muy particular como lectora de haberlo leído. Y bueno, pues arranco. Resulta que este me lo dejan para leer en la materia de literatura, crítica literaria. Y que equivocada estoy, en la materia de siglos de oro, que es uno de los representantes del Renacimiento. En tiempos ordinarios, porque ahorita la facultad ha pasado por una serie de eventos desafortunados y está en paro, ya llevamos más de un mes en paro y he tenido más tiempo de leer, pero en circunstancias normales, ordinarias, llevamos la lectura trotando porque no nos da tiempo de leer tanto. Mínimo tenemos que hacer 2 lecturas, la primera para saber la historia y a partir de la segunda empezar a encontrar características literarias de las que vamos a analizar. Por lo tanto, yo me acerco a los análisis literarios que han hecho otras personas para irme ubicando como que en lo que estamos tratando de encontrar. Y también vi la película, que la película dice mucho de lo que viene en el libro, pero en el libro podemos ver más allá. Y es que esta edición es de segunda mano, pero es de cátedra y tiene 94 páginas de cátedra. Y pues, aunque yo ya le leí en el Kindle, me gusta leerlo en físico porque también le voy haciendo mis anotaciones. Entonces, por eso la importancia para mí de tener el libro en físico. Pero bueno, asimismo, mientras voy haciendo la lectura, porque esta ya es la lectura, esto es lo que tiene de lectura, y todo esto lo tiene de cátedra. Y la verdad es que me sorprende muchísimo, porque hay cosas que no me las imaginaba. Hay muchas palabras que sí las entiendo, pero hay otras que va explicando el por qué el autor utiliza tal o cual frase o a qué se refiere. Y es que trae muchas frases y sobre todo también de este español antiguo, pero yo considero que se entiende perfectamente bien. Y miren, a ver, aquí viene. Yo por bien tengo
Que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido, pues podría ser que alguno de las que halle algo que le agrade y a los que no ahondaren tanto los deleite. Entonces, o sea, no hay una palabra que no le haya entendido. Claro que tengo que estar leyendo y releyendo también para encontrarle sentido, ¿no? Porque estamos hablando que este libro se escribió aproximadamente a mediados de 1500 del siglo XVI. Pero bueno, pues aquí nos viene explicando, tan solo en esta página, en este párrafo, tiene tres notas a pie de página, aquí. Y estas son las notas. Y son 3 nada más. Entonces, pues sí, me cansa mucho, la letra es muy pequeña, yo cada vez que lo estoy leyendo me da muchísimo sueño y me imagino que es por el esfuerzo de estar leyendo esta letrita así. Pero bueno, desde el prólogo se va a justificar para que uno tenga empatía con él. Y escribe, esta es una carta larga donde da como las justificaciones para hacer lo que hace. Y es que a pesar de que se tomaría en cuenta que es una persona ya mayor, ya grande, porque lo están acusando de que su esposa está emancipada con el arcipreste. Entonces él dice, a ver, pues primero entiendan cómo soy yo como persona, cómo me he formado. Y entonces ella habla de cuando era niño y era un mendigo y habla de tantos temas que, por ejemplo, ya les había comentado que por ahí de 1554 se escribió esta obra y habla que en España había más mendigos que en cualquier otro país. Oigan, recuerden que yo hablo desde la ignorancia, no he hecho estudios de antropología. Eso es lo que dice en el libro. Que habiendo muchos mendigos y que a ellos les tocaba mendigar por ciertas circunstancias que pasaron con el padre, con la madre. Al padre lo tuvieron que encarcelar porque hacía sangrías a los costales de trigo, bueno, que le llevaban al molino, y las personas empezaron a quejar pues de que el padre tomaba de los costales algo que no le correspondía, entonces lo llevaron preso y también ahí fue ajusticiado y pues la madre de Lazarillo quedó viuda. También el niño no toma el nombre de su padre ni de su madre, porque aunque se presente y dice de quién es hijo, él no tiene esos dos apellidos. Él es nombrado Lazarillo de Tormes porque nació en el lago de Tormes, en el río de Tormes. Entonces yo también me pregunto, a ver, por ahí de 1554, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba con América de este lado? Y me pregunto, ¿había mendigos de este lado en América? O también fue parte de la cultura que nos trajeron de allá. ¿Qué puedo decir? Y miren, llevamos 8 minutos aquí y apenas voy en la introducción, en el prólogo, pero bueno. Entonces él por necesidad tuvo que quedarse como mozo de un ciego, o sea, Lazarillo. Y nos va a ir diciendo todas las aventuras y desventuras que tuvo con esta persona y por qué tuvo que dejarlo. Posteriormente llega con un sacerdote y ahora pues es su ayudante. Y también qué representaba para él estar ahí. Y hay muchas cosas que, por ejemplo, ya denuncia el autor, esta doble moral de la iglesia y además los abusos que pueden cometer y en contra de los niños. Pero también, por ejemplo, como el modelo a seguir para él, porque en el caso del escudero, creo que ese es como un ejemplo de cómo te ven, te tratan, porque el escudero se preocupaba mucho de su exterior, a pesar de que no tenía ni para comer. Incluso Lázaro le proveía a su híjole, se me olvidó la palabra que él utiliza, pero era como su patrón. Él era su mozo, pero, o sea, él de la limosna que pedía y de los panes que compraba, le compartía al caballero. Entonces, para el caballero era muy importante cómo se veía y la gente cómo lo respetaba. Y esta parte que les digo, que como te ven, te tratan. Y también se convirtió como en el modelo a seguir de Lazarillo. Y también llega un momento en que Lazarillo no forma parte de este prototipo de personas que en ese momento están ocurriendo. O sea, el ciego,
el sacerdote, o sea, no tiene un nombre así como el ciego Benito, o sea, no, es, al parecer él está hablando como de toda esta parte de mendigos o de muchos de los sacerdotes, de cómo eran. Y por ejemplo, en el caso del ciego, él habla de la maldad que hay en esa persona, pero también que, por ejemplo, se la pasa rezando y se la pasa diciendo oraciones. Y cómo está también esta doble moral. Y por ejemplo, también es espectador, o sea, no solo es ayudante, sino que en el caso del bulero, que yo con la serie de Sor Juana, supe lo que era una bula papal. Así que si ya lo saben, disculparán esta breve descripción. Es cuando antes, para financiar las cruzadas, el Vaticano vendía las bulas papales, que era donde daba permiso para hacer pequeños pecadillos, ¿no? Como comer carne en Semana Santa. Pero también dependiendo del pecado, pues era la bolsa de oro que se le asignaba para financiar estas cruzadas. Entonces eran pues las bulas papales. Y aquí alguien vio un hueco y entonces era una persona que se hacía pasar por estos emisarios del Vaticano y vendían bulas, pero pues eran fraudes. Entonces ahí vemos cómo Lazarillo termina siendo el espectador. Y bueno, espero no estarles spoileando nada. La verdad, a mí, ya saliéndome un poquito de lo que es esta obra, porque él, a ver, para finalizar, él escribe esta carta para que nosotros sintamos empatía con él, donde él se justifica de lo que están acusando a su esposa. Entonces aquí es donde vamos a ver si es culpable, no es culpable, o hace una analogía con el niño, que su mamá ve que su mamá recibe a un negro, y disculpen la palabra, la maneja en el libro, estamos hablando de 1554, y aún así ya tenían, ya le ponían el negrito, así como para quitarle, ¿cómo podría decir?, agresividad a la palabra. Entonces él se daba cuenta que cuando esta persona los visitaba, comían mejor. Y lo mismo él se da cuenta que cuando su esposa entra a trabajar con el arcipreste, ay, discúlpenme, yo lo sabía pronunciar, arcipreste, también comen mejor. Entonces, pues sí nos va a llevar a esa conclusión, ¿no? Pero yo creo que lo más importante son todos los estudios que se han hecho, miren, o sea, no importa la página que abra, esta es la lectura y estas son las notas a pie de página. Y puedo cambiar, y ahorita capaz que no. Miren, aquí está la lectura y las notas empiezan desde aquí. Oh. Dije, y ahora va a ser que viene casi la página completa. ¡Ah! Miren, sí, estas son las notas, chiquito, pero no, a mí me ha tocado leer puras que son que son muy, o sea, la nota al pie de página es así súper grande, pero bueno. Entonces, hay muchos estudios que se han hecho de esta historia. ¿Qué es lo que pasa con la carrera de letras hispánicas? Pues resulta que yo termino la carrera de la licenciatura de contaduría y pues ya ese tiempo me quedaba libre, ¿no? Que era cuando yo estudiaba en las madrugadas para poder sacar esta licenciatura. Una vez ya titulada, pues entonces empecé a agarrar libros y empecé a leer mucho. Pero cuando yo pertenecía a los clubes de lectura, había palabras que se repetían, como esta parte de me voló la cabeza. Y yo decía, sí, pero ¿por qué te voló la cabeza? Es que me sentí identificada. Y yo, ¿pero en qué parte te sentiste identificada? O identificado, ¿no? Aunque la mayoría eran mujeres, había uno o dos hombres que sí participaban. Entonces, yo empezaba a hablar del libro, ¿no? Así como ahorita. No, pues es que es una carta. Y me dicen, pero es que estás spoileando. Y yo, pero es que yo quiero hablar del libro. O sea, me interesa saber por qué te gustó, por qué no te gustó. Me acuerdo que una vez estaba leyendo La Octava Vida y decían que llegaba como el hombrecito o algo así. Ya no lo recuerdo porque para ese entonces yo era ignorante, como siempre, de lo que era la vida en Rusia. Entonces yo no entendía por qué le tenían tanto miedo a ese hombre, ¿no? Pero ahora ya sé que era Stalin, porque a lo mejor no lo nombraban como tal, o no en el párrafo que yo estaba leyendo, pero me dicen, es que estás spoileando. Y yo, pero yo quiero saber por qué le tienen miedo a este hombre. Ahora ya sé.
Pero eso es lo que yo quería saber ahí, en el club de lectura, que los demás opinaran o que me orientaran. Pues claro, yo ya me fui a la parte de la investigación y ya lo investigué y ya leí otros muchos libros más, que aquí, por ejemplo, está Los Romanov, de Simón Sebag Montefiore, y también leí de ese mismo autor, yo, Llamadme Stalin y La Corte del Cerrojo, y ya tuve la oportunidad de incluso de releer algunos clásicos que yo había leído como Crimen y Castigo, y ya veo la vida también de diferente manera. Ahorita estoy releyendo El 8, que no se trata de eso nada que ver, y también lo veo de diferente manera porque se trata de un ajedrez mágico y habla que viene un ajedrecista de la Unión Soviética, que en ese entonces todavía era la Unión Soviética, y que trae escolta, de hecho no puede ni ir al baño solo, y entonces, pero mucho, o sea, cuando yo empecé a leer la octava vida de, ya se me olvidó el nombre, de Hurakari, les digo, hablo desde la ignorancia. Pues sí me hubiera gustado que alguien más opinara y que no me dijeran así como que estaba spoileando y que no podía opinar así. Entonces me llamó la atención meterme a la carrera de letras hispánicas y aquí efectivamente yo creo que nunca he escuchado que digan, ay, les estoy spoileando o discúlpenme por spoilear el final. No, aquí se habla del principio como del final. Igual dices, hay una analogía con el principio y se hace esto, empieza por en media res, o aquí se está adelantando el autor, hasta podríamos decir se está auto-spoileando. O sea, ya sé lo que va a pasar. Por ejemplo, con Cien años de soledad. Ya sé que el general Arcadio Buendía se va a morir, porque lo dice en la primera página. Entonces ahora lo que me interesaría saber es cómo se va o cómo le va a pasar eso, ¿no? Entonces aquí Gabriel García Márquez pues hace juegos con los tiempos y Ernesto Sabato también, o sea, cuando nos expone desde la Argentina toda la parte de la historia, la parte, incluso habla aquí de Borges, de que es muy, muy preciosista y que no se imaginan a Dostoyevsky hablando, encontrando como la palabra perfecta, sino que Dostoyevsky se mete a lo que es al alma humana. Entonces a mí me gusta todo eso, porque por eso me gusta leer las notas de página. Pero ¿qué es lo que no me gusta de la carrera de letras hispánicas? Ya sé que aquí sí puedo hablar libremente, ya sé que aquí los maestros nos van a ilustrar y ya sé que nos van a orientar o nos van a orillar con libros como el de cátedra, que nos dan una cátedra y nos están explicando por qué se usa esa expresión o en cierta región, o nos dan contexto geográfico, político, religioso. A veces, o sea, nos dicen que por qué tiene la importancia esa iglesia, esa catedral, o así, costumbres. Entonces, claro que me gusta, pero ¿qué es lo que no me gusta? Que a veces, o sea, yo ya llevo 6 semanas con este libro y yo no podría decir ya lo acabé de leer. O sea, no. Y además, mi tarea solo es un párrafo. O sea, en ese párrafo yo tengo que analizar varias cosas, tengo que dar una opinión y la opinión tiene que llevar ciertas características. Supongamos, como una, yo les diría ahorita una Oreo, pero no la tengo a la mano. Oreo, que es así como la opinión, la justificación, se hace como una cita de lo que estoy agarrando del libro y al final pongo algo, ¿no? Entonces, tiene que ser una opinión, pero una opinión académica. Entonces, yo siento que leo menos. Claro que no leo menos porque me la paso leyendo y leyendo y mis ojos están así como, ay, como irritados porque tengo que leer mucho, pero sí siento que no avanzo o bien no estoy leyendo por placer, porque aunque me gustaría seguir leyendo el 8, que ese es por placer, ¿saben qué? Es una lectura que me muestra unos personajes, me muestra una historia, lleva una coherencia y sé lo que está pasando. Y en El Lazarillo de Tormes me estoy deteniendo a cada paso para que me definan por qué es el río, por qué es la molienda, que trata de darnos a entender el autor, qué pasó en esas circunstancias, por qué se censuró el libro, por qué tuvo que pasar la criba de la Inquisición, tanto, o sea, tantas cosas. Entonces, sí me estoy enterando de mucho, lo cual eso es fabuloso, pero de repente como que en las lecturas siento que no avanzo, pero no pasa nada, o sea, es parte de la carrera, lo estoy disfrutando mucho, estoy muy contenta y pues bueno, muchas gracias por acompañarme. No sé, este video se trató más de exponer los motivos del por qué estoy como en este canal. Y bueno, pues en este plano no voy a volver a ver a esa persona, pero pues no sé, sí me gustaría como acercarme a personas con las que nos podamos acompañar y hablar libremente de los libros. Porque la verdad sí se siente feo
Dejan comentarios negativos de que eres una ignorante. Claro, claro que lo soy. No soy una erudita, estoy... Es más, o sea, pude haber no entrado a la carrera de letras hispánicas y aún así darme cuenta, o sea, los libros son como esa ventana hacia otros lugares geográficos, hacia otras culturas, hacia otras políticas económicas, hacia otros mundos como Atlantis, como Narnia, y que dan esa justificación, ¿no? O lugares de fantasía como Hogwarts. Entonces, también a otras épocas, a otras formas de pensar y que incluso otros colores de tierra. Cuando, o sea, por ejemplo, cuando vi que había la tierra roja, de hecho, cuando lloviera como si la tierra sangrara, y yo digo, no, o sea, yo no me imaginaba que estar caminando y que la tierra sea color rojo, pero justo cuando fui a Oaxaca, la tierra era de otro color. O sea, aquí la tierra es como café, marrón, pero en Oaxaca caminé por lugares donde la tierra era dorada, más bien como ocre, ¿cómo decirlo? Como bronce. La tierra, o sea, era el color, y luego la cantera. Aquí en México la cantera es gris o rosita. Y en Oaxaca era verde. De hecho, hay una catedral de cantera verde. Entonces, qué padrísimo tener ventanas desde la comodidad de nuestra casa para acceder a otros mundos, a otras historias, a otras personas. Y ya, muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima.